En 1947 el ejército de los Estados Unidos anunció que había encontrado un ovni y luego cambió su versión, porque lo que realmente encontraron era mucho más oscuro que vida extraterrestre. En este video te voy a revelar la verdad ancestral que el gobierno ha intentado ocultar durante décadas, pero te advierto, después de escuchar esto no hay vuelta atrás. Ahora, antes de entrar en los detalles del evento, déjame presentarte al protagonista de esta historia, Michael Heiser. Michael Heiser nació el 14 de febrero de 1963 en Lancaster, Pensilvania. Sus padres eran cristianos protestantes, así que desde temprana edad lo llevaron por el camino de Dios, congregándose los fines de semana en la iglesia. A Michael le gustaba participar de las reuniones y sobre todo mostraba un profundo interés por la Biblia y por los misterios que ésta encierra. Su pasión fue tan grande que continuó su educación en el mundo académico, obteniendo una maestría en estudios bíblicos y lenguas semíticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, y más tarde su doctorado en estudios bíblicos y hebreo antiguo en la misma institución. Sin embargo, su búsqueda de la verdad no se limitó a las cuatro paredes de la academia. Michael entendió desde muy temprana edad que su conocimiento no era para él mismo, sino que debía servir para iluminar a los demás, para responder esas preguntas difíciles, para traer luz sobre los misterios divinos. Pero todo cambió el día que fue invitado a una conferencia de ovnis, cuando escuchó la aterradora historia conocida popularmente como el incidente de Roswell. El incidente de Roswell sucedió en julio de 1947, cuando un ranchero llamado Mac Brazel tropezó con algo raro en su propiedad cerca de Roswell, Nuevo México. Lo que había disperso por el suelo de su rancho eran extraños fragmentos metálicos. El ranchero, preocupado, alertó a las autoridades y al día siguiente la Fuerza Aérea sorprendió al mundo al anunciar que habían recuperado los restos de un platillo volador. Ahora, esto no es una teoría conspirativa, no, este anuncio oficial sucedió realmente. Sin embargo, de un día para otro, sin mediar explicación, sin justificación alguna, el gobierno de los Estados Unidos cambió su versión, diciendo que en realidad lo encontrado no era una nave espacial ni fragmentos de un ovni, sino un globo meteorológico. Un globo meteorológico es una sonda que eleva instrumentos en la atmósfera para suministrar información sobre la presión atmosférica, la temperatura, la humedad. Es un globo muy común, extendido y conocido, y al parecer fue este globo de uso común y extendido lo que supuestamente el ranchero Mac Brazel había encontrado en su propiedad. Raro. Pero si la idea con este nuevo anuncio era traer calma a la población con respecto a que no existían los aliens o los platillos voladores, bueno, salió mal. La contradicción del gobierno generó muchísimas sospechas y rumores. ¿Por qué la Fuerza Aérea había afirmado que eran restos de un ovni si era en realidad un globo meteorológico? ¿Acaso los científicos militares no estaban familiarizados con este artefacto tan común y ordinario? Preguntas y más preguntas. Así fue que lo que comenzó como un accidente aislado en un rancho de Nuevo México se transformó en uno de los eventos más trascendentales de la historia en lo que a extraterrestres se refiere. Y cuando escasea la luz, lo que abunda es la oscuridad. Al no existir nunca una aclaración oficial satisfactoria sobre el tema, las teorías de conspiración alrededor comenzaron a florecer sin freno. Incluso en nuestros días es común toparse en internet con sesudas explicaciones que buscan darle sentido a este misterio particular. Una de las teorías más famosas dice que no solo fueron encontrados restos de una nave espacial o platillo volador en el rancho, sino algo mucho más inquietante y difícil de digerir para el mundo. Algo que el gobierno de los Estados Unidos bajo ningún aspecto quería que nadie viera. Pero volvamos a nuestro amigo el doctor Michael Heiser. Corría el año 1997 cuando fue invitado a una conferencia sobre aliens, platillos voladores y cuestiones similares. El lugar, Nuevo México, el mismo estado donde el incidente Roswell había sucedido hace tiempo. El auditorio estaba repleto, lleno de personas que compartían una misma idea. Los aliens existen y el gobierno intenta ocultarlo. Para muchos este podría ser un ambiente de locos y raros que no tienen nada más que hacer con su tiempo que discutir fantasías. Pero para el doctor Michael Heiser la cosa era diferente. Él sentía una fuerte curiosidad por intentar entender a estas personas, por comprenderlas, por ver más allá de los prejuicios y etiquetas. Y es que había una gran pregunta que inquietaba a Michael. ¿Por qué tantas personas a lo largo y ancho del mundo, sin conocerse, afirmaban haber tenido más o menos la misma experiencia, viendo más o menos los mismos artefactos? La respuesta simple podría ser que todos ellos estaban locos, pero quizás
solo quizás había algo más grande ocurriendo. En el evento, Heiser se inserta dentro de una conferencia de prensa donde un reportero le preguntó al coronel Jaimes de la Fuerza Aérea sobre el famoso incidente del rancho Roswell. Puntualmente, el periodista preguntó sobre aquello que el gobierno no quería que nadie viera. Y voy a ir sin rodeos ahora. Había un rumor dando vueltas, un rumor que afirmaba que lo que encontraron en el lugar eran cuerpos no terrestres. Y digo no terrestres porque no eran humanos, ni tampoco animales conocidos o registrados por los biólogos planetarios. El coronel respondió al reportero y afirmó con seguridad que estos cuerpos eran en realidad muñecos de prueba que la Fuerza Aérea había comenzado a utilizar en experimentos aéreos. Todo aclarado, todo solucionado. Su respuesta debería haber traído calma y extinguido todos los rumores, ¿verdad? Pero no fue así, porque había una inconsistencia crucial en su versión de los hechos. Según los registros públicos disponibles para cualquiera, estos muñecos de prueba no comenzaron a utilizarse sino hasta principios de la década del 50, mínimamente 3 años después del incidente de Roswell. Esta respuesta insuficiente del coronel Jaimes levantó fuertes sospechas en Michael Heiser, porque si bien él no era creyente en ovnis, esta explicación oficial sobre lo ocurrido en el 47 era bastante pobre. Fácilmente se podía comprobar que esos muñecos no estaban vigentes. Era un error comunicacional brutal, casi amateur por parte de la Fuerza Aérea. Si el Dr. Heiser se había acercado a la convención intentando descifrar si los presentes estaban locos o si efectivamente había algo más grande sucediendo, ahora no tenía dudas. Hay algo ahí. Fue así como Heiser inició una profunda investigación sobre el incidente de Roswell. Comenzó a entrevistar gente, a leer los periódicos de la época, a explorar en cuanto libro y material del tema tuviera a disposición. Fue así que después de semanas de indagar, llegó a una conclusión clara e indubitable. Alguien en algún lugar dentro del gobierno del ejército quería que este mito siguiera vivo. La contradicción inicial, la pobre respuesta del coronel en la conferencia, todo ahora tenía sentido. La intención era avivar la llama de la conspiración, alimentar las mentes de aquellos que creían en la existencia de seres extraterrestres. Cada movimiento, cada pronunciación oficial sobre el tema perseguía el mismo propósito: aumentar las dudas y rumores sobre el incidente Roswell. Ahora puede que te estés preguntando, y con total razón, ¿por qué querría alguien mantener esto vivo? ¿Por qué querría el gobierno regar esta teoría conspirativa en la población? La respuesta a la que llegó el Dr. Michael Heiser es humo. Y si la narrativa de ovnis es una conveniente cortina de humo para ocultar las verdaderas actividades que se estaban llevando a cabo en esa época, y si todo era una estrategia para inundar de oscuridad la historia y desviar la atención de la verdad, si esta conclusión a la que llegó Heiser fuera cierta, entonces se nos impone la pregunta: ¿qué están intentando esconder? Bueno, antes de darte la opinión del doctor con respecto a este tema, yo tengo que mostrarte esta teoría que te dejará sin palabras. Porque para muchos creyentes, la Biblia puede explicar con total precisión lo que está sucediendo. El libro de Génesis dice: y había gigantes, Nefilim, en la tierra en aquellos días. Y después de que los hijos de Dios tuvieran reencuentro con las hijas de los hombres, fueron engendrados hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, varones de renombre. Esa palabra hebrea, Nefilim, ha sido objeto de numerosas especulaciones por parte de teólogos, eruditos y creyentes de a pie. Internet está repleto de material sobre el tema, pero lo cierto es que las escrituras no dicen mucho más sobre esta palabra, sobre Nefilim. Donde sí se profundiza mucho más sobre este concepto es en el libro apócrifo de Enoch. Apócrifo quiere decir que no forma parte del canon bíblico, a pesar de que la misma Biblia hace referencia a él y a que es más antiguo que muchos de los textos que componen las sagradas escrituras cristianas. Según el libro de Enoch, los hijos de Dios serían ni más ni menos que ángeles, quienes llegaron a la tierra para formar lazos con la humanidad. Se dice que los ángeles o vigilantes enseñaron a los seres humanos muchas de las cosas que, nos hacen humanos, tales como leer, escribir, utilizar armas. Incluso les explicaron cuestiones sobre hechicería, meteorología y otras artes. Poco a poco los vigilantes revelaron a la humanidad secretos eternos que fueron preservados para el cielo, los cuales los hombres se esforzaban por aprender. Pero todo cambiaría cuando estos ángeles se enamoraron de las hijas de los hombres, o sea, mujeres. Y del fruto de esta relación prohibida, de esta perversión, surgió una raza híbrida de humanoides gigantes llamados Nefilim, que trajeron caos y destrucción a la tierra, y que fue, según muchos teólogos, uno de los principales motivos por los que Dios habría enviado el famoso diluvio universal, del cual solamente fueron preservados Noé y su familia en el arca. Ahora, el libro de Enoch no forma parte del canon bíblico por una razón. No hay
suficiente evidencia histórica ni teológica que inviten a pensar que es palabra de Dios o inspirado por el Altísimo. Pero hay algo interesante. Incontables esqueletos de gigantes han sido encontrados alrededor del mundo. Un caso famoso fue cuando 18 cuerpos enterrados en carbón y arcilla cocida fueron encontrados en el lago Delavan, Wisconsin. Se asume que son los restos de alguna raza desconocida de humanoides gigantes, o sea, tenían apariencia humana, pero había diferencias notables. Su tamaño era mucho más alto, su nariz parecía estar más alta que los pómulos y los huesos de su quijada eran más parecidos a los de un mono que un humano. Incluso se dice que tenían 6 dedos en las manos y en los pies. Pero prestame atención, porque algunos proponen que los cuerpos de estos nefilim, de esta raza híbrida de gigantes, fueron destruidos en el diluvio de Génesis 7, mas sus espíritus jamás encontraron descanso. Según esta teoría, los espíritus de los nefilim se mantuvieron errantes. Al ser fruto de una abominación, ellos no debían de haber existido y por lo tanto no había lugar para sus almas, no podían ir al cielo, no podían ir al infierno y quedaron atrapados en un estado intermedio, ni vivos ni muertos, vagando por la tierra en busca de nuevas formas de influir y corromper a la humanidad. Estos espíritus inquietos, sin poder entrar a la presencia de Dios y sin acceder al castigo del fuego eterno, seguirían actuando como agentes de caos y destrucción a lo largo del tiempo. Y es aquí donde varios teóricos llegaron a la conclusión de que estos espíritus de los nefilim podrían ser la explicación detrás de algunos de los avistamientos de ovnis y extraterrestres en nuestros días. Estos seres, ya sin su forma física original, podrían estar manifestándose de maneras que engañan a la humanidad, haciéndose pasar por seres de otros mundos o dimensiones. Es decir, que en lugar de extraterrestres, lo que estaríamos presenciando sería una forma más sutil y moderna de la misma corrupción que trajo el diluvio, solo que disfrazada. Es así que los fenómenos vistos en el incidente Roswell serían en realidad la presencia de estos gigantes corrompidos, pero en nuestro tiempo. Ahora puede que te estés preguntando, y con total razón, ¿really? ¿De verdad? ¿Es esta teoría remotamente factible? Y mi respuesta y la de Heiser a esta pregunta es la misma, un rotundo y claro no. No son los nefilim quienes producen estas experiencias paranormales en las personas, estas manifestaciones de seres de otros planetas. Lo que Heiser cree es que aquello que alguien en el ejército o el gobierno intenta ocultar sobre el incidente Roswell es algo diferente, pero parecido. Porque Michael afirma que muchos de los fenómenos que la gente atribuye a encuentros con extraterrestres podrían estar relacionados con seres espirituales o demoníacos. Y abrochate el cinturón, porque esto te va a dejar en shock. Luego de escuchar a incontables personas relatar sus experiencias con ovnis, Heiser encontró que uno de los puntos que más se repetían en estos supuestos encuentros extraterrestres o experiencias de abducción es que el mensaje que los aliens comunican es profundamente anticristiano. Y seguime con esto, estas entidades, cuando hablan con la gente, afirman que Jesús no es divino, sino que simplemente fue uno de ellos, un ser avanzado enviado para guiar a la humanidad. Otros testimonios afirman que los aliens les relataron que en realidad Jesús era un ser humano común y corriente que fue elegido, iluminado por estos seres extraterrestres para cumplir una misión en la Tierra. Es curioso que no suelen hablar de otros líderes religiosos o figuras históricas, no, estos seres parecen empecinados en contar su propia versión de quién fue Jesús en realidad. El Dr. Heiser detectó que podían variar los detalles, pero la mayoría de los relatos compartían algo sobre Jesús que iba completamente en contra de la narrativa bíblica, que posiciona a Cristo como el Hijo de Dios encarnado, quien a través de su muerte y resurrección tendió el puente para que la humanidad se reconcilie con el Creador. El relato que comparten los supuestos aliens no solo quita a Jesús de ese lugar divino de ser el Hijo de Dios, sino que también promueve una visión completamente errada de lo que es la salvación, donde es más necesario tener una iluminación, que nuestros ojos sean abiertos y no un salvador para limpiar nuestros pecados. Esta fue la primera gran pista que llevó a Heiser a pensar que estos no son aliens, sino entidades demoníacas. Ok, David, a vos y a Heiser les encanta la Biblia, buenísimo, pero ¿a qué conclusión llegaron con respecto al incidente de Roswell? ¿Qué es eso que el gobierno está intentando ocultar? ¿Demonios? Bueno, sí y no. Heiser conectó el incidente Roswell con la operación Paperclip, un programa secreto iniciado por el gobierno de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Este programa tenía como objetivo traer a Estados Unidos a científicos alemanes, muchos de los cuales habían trabajado para el régimen nazi en proyectos tecnológicos avanzados, incluido el desarrollo de cohetes y armas experimentales. A través de la operación Paperclip, más de 700 científicos nazis fueron reclutados y limpiados de sus crímenes de guerra, pudiendo trabajar en Estados Unidos en
en proyectos militares y espaciales. Entre ellos hay figuras notables como Wernher von Braun, quien jugó un papel crucial en el desarrollo de la NASA. Las tecnologías vistas en Roswell podrían estar vinculadas a estos experimentos secretos llevados a cabo por científicos nazis bajo la supervisión del gobierno estadounidense. Estos experimentos involucran el uso de energía nuclear y de aeronaves que habrían sido tan avanzadas y desconocidas para la mayoría de la población que podrían confundirse simplemente con tecnología extraterrestre. La narrativa de platillos voladores, cuerpos extraterrestres y demás servía como una cortina de humo perfecta para desviar la atención del público de estas operaciones secretas. Este encubrimiento no solo protegía información clasificada, sino que también evitaba que el público se enterara de la verdad sobre la participación de científicos nazis en el desarrollo de tecnologías en Estados Unidos. Según Heiser, Roswell pudo haber sido un incidente relacionado con este tipo de tecnología y la narrativa alien sirvió como una conveniente tapadera para ocultar lo que pasaba. Respecto a los cuerpos, el Dr. Heiser menciona que los cadáveres reportados en Roswell no eran aliens, ni tampoco nefilim, sino que probablemente eran humanos, incluidos niños con enfermedades o condiciones como la progeria, que físicamente podrían haber sido confundidos con seres alienígenas debido a sus características físicas inusuales. Estos individuos habrían sido sujetos de experimentos secretos. Pero acá viene algo interesante, porque el incidente Roswell, el relato OVNI, no solo intentaron tapar experimentos como este para el Dr. Heiser, sino que también tenían un propósito mucho más profundo: desviar la atención de una realidad tremendamente más importante. Según Michael Heiser, la creencia en aliens y objetos voladores no identificados servía como una cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza de la batalla espiritual que desde tiempos antiguos afecta al mundo. Para Heiser, la Biblia describe una realidad en la que el mundo físico y el espiritual están intrínsecamente conectados. En ese marco, seres como ángeles, demonios y los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 han tenido una influencia significativa en la historia humana. Estos seres caídos que se rebelaron contra Dios ejercerían su influencia para corromper y engañar a las personas hasta el día de hoy. La teología de Heiser parte de la idea de que la lucha espiritual no es solo una cuestión personal entre el bien y el mal, sino que involucra una batalla cósmica entre fuerzas espirituales. Como dice Efesios 6:12, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Como les relaté hace unos minutos, Heiser sostenía que muchas de las manifestaciones modernas, como avistamientos de ovnis o abducciones extraterrestres, son parte de un engaño disfrazado por estos poderes espirituales oscuros para confundir a las personas y alejarlas de la verdad eterna. En lugar de seres extraterrestres de otros planetas, Heiser interpreta estos fenómenos como interacciones con entidades espirituales malignas, probablemente demonios, que se presentan bajo la apariencia de aliens para alimentar una narrativa falsa que distrae a la humanidad de lo que realmente está en juego, que es el destino eterno de las almas y el cumplimiento del plan de Dios para ellos. El concepto de los extraterrestres en este sentido sirve como un sustituto moderno de las antiguas mentiras y engaños espirituales que ya habían sido mencionados en la Biblia. Heiser veía este engaño como parte de una estrategia más amplia de las fuerzas oscuras que se rebelaron contra Dios, una estrategia destinada a corromper la percepción que las personas tendrían sobre el verdadero conflicto espiritual. Es así que para Michael, los ufólogos y aficionados ovnis no están locos, no inventan historias, sino que han sido víctimas de encuentros demoníacos. Por eso, después de haber recorrido los eventos de Roswell y las teorías que los rodean, es vital que nos detengamos un momento a reflexionar, porque hoy vivimos en un mundo sobrecargado de información, donde todo está al alcance de un clic, donde todo es fácilmente accesible y hay teorías interesantes que nos ayudan a buscar respuestas rápidas a preguntas difíciles. Más que nunca en estos tiempos es vital tener cuidado con lo que creemos. No podemos permitirnos ser llevados por cada nueva teoría que aparece en internet o en conversaciones populares, por más increíble que parezca. Y este video no es la excepción. Si tuviese que quedarme con algo de este video es: no dejemos que las teorías modernas nos distorsionen la verdad, porque la verdad es algo que no se encuentra en internet. La verdad es una persona y cuando la conozcas a esa persona vas a ser libre. Chao.